Bueno, muy buenas tardes a todos los que estén siguiendo este acto online que estamos intentando sacar con motivo del 25 de noviembre, a pesar de las condiciones en las que estamos con toda la pandemia y el coronavirus, pues queremos que sigan habiendo espacios de debate y contamos pues con unas mujeres ponentes que yo creo que van a hacer que esto sea muy, muy ameno y van a dar información muy interesante. Al final del todo, a ver si podemos leer algunas de las preguntas o cuestiones que se vayan haciendo por los comentarios de Facebook. Intentaremos eso, recopilarlas y leerlas desde antes, a ver si la informática nos lo permite. Y sin más, desde ya yo daría paso a la compañera Clara Alonso, que nos ha hecho un hueco en su agenda. Ella es militante del Partido Comunista, de Izquierda Unida, también es directora de comunicación del Ministerio de Igualdad y en lo que le queda activista feminista, que le quedará poco tiempo. Y nada, sin más, le doy paso a Clara y muchas gracias. Vale, muchas gracias Rebeca y al resto de participantes. Bueno, en primer lugar agradecer que me hayáis invitado a esta mesa de debate sobre las violencias machistas. Yo creo que es imprescindible que en torno a fechas como las del 25N, pero no solo en esas fechas, como feministas hagamos todo un trabajo de explicar hacia afuera qué son las violencias machistas y cómo se reproducen en las vidas de las mujeres y qué consecuencias tienen sobre las vidas de las mujeres. Y bueno, creo que el 25N es una fecha, como digo, muy importante, pero que creo que podemos, ¿no? Que este tipo de charlas son interesantes siempre. Yo he dividido mi intervención en tres partes. Una primera en la que creo que es importante medir cómo está afectando la violencia machista en el contexto de pandemia a las mujeres, y luego otra parte en la que trato de explicar un poco cuál es la hoja de ruta del Ministerio de Igualdad en esta materia, que también me parece como interesante traerlo a esta conversación y bueno, también un poco debatir sobre lo mismo y ver también qué feedback genera. Entonces, bueno, lo primero que creo que es importante señalar es que, y como dijo la Organización Mundial de la Salud, la violencia machista es una pandemia dentro de la pandemia, y el punto de partida desde el que trabajamos es tener claro que en todo el contexto de la COVID-19 lo que ha hecho es evidenciar aún más, si cabe, que la violencia machista es un problema estructural de nuestras sociedades y que además se ha agudizado en el contexto de pandemia la situación de peligro hacia las mujeres en tanto que víctimas de violencia machista. En este sentido, desde el Ministerio de Igualdad hemos estado trabajando con mucho esfuerzo en el contexto tanto del estado de alarma inicial como en la actualidad, para garantizar que las víctimas de violencia machista siguen recibiendo la atención integral que necesitan ¿no? para atender su situación, tanto de emergencia como de acompañamiento psicológico y todo tipo de necesidades. Entonces, en este sentido, lo primero que hicimos como Ministerio de Igualdad durante la pandemia fue declarar los servicios de atención a víctimas como servicios esenciales. Hicimos un plan de contingencia que precisamente buscaba esto, con un objeto muy claro, que era lanzar a las mujeres un mensaje que era que no estaban solas. Es decir, que aunque estuviéramos en confinamiento y aunque estuviéramos en la situación en la que estábamos, seguía habiendo servicios que las atendían. Porque, como os podéis imaginar, el contexto de la pandemia y sobre todo los confinamientos domiciliarios es un contexto que para las víctimas de violencia de género es muy complicado, porque aumenta la situación de riesgo y aumenta la situación de violencia. Fundamentalmente porque pues la convivencia con el agresor en el contexto de los confinamientos, pues hacía que estas mujeres estuvieran todavía más, si cabe, en peligro. Entonces, a partir de ahí, declaramos esenciales los servicios de atención integral, y hicimos un montón de trabajo orientado a lo que os decía, de que las mujeres supieran que más allá
más allá de la situación de pandemia y confinamiento, pues que no estaban solas. Y bueno, aunque no tenemos datos, o sí hay algunos datos sobre cómo aumentó el confinamiento, la violencia, y sí que hay, por ejemplo, datos sobre criminalidad, etcétera. No, para nosotros hay un dato que es como muy significativo, que es el del aumento exponencial de las llamadas al 016, que sabéis que es el número de atención a víctimas, así como el aumento de lo que nosotros llamamos canales silenciados que pusimos en funcionamiento durante el COVID. Porque claro, cuando arrancó el confinamiento nos dimos cuenta de que era necesario articular mecanismos o herramientas de comunicación distintas que permitieran a las mujeres poder contactar con los servicios de atención sin necesidad de llamar por teléfono, porque en la convivencia con el agresor la situación de la llamada de teléfono las podía poner en riesgo. Y bueno, pues entonces lo que hicimos fue establecer un sistema de contención emocional, de atención, bueno, contención emocional y apoyo psicológico para víctimas a través de mensajería instantánea, a través de WhatsApp, y también, bueno, potenciamos mucho el uso del correo electrónico. Y, por ejemplo, durante el estado de alarma, el número de llamadas al 016 se multiplicó un 40% y el número de consultas online y a través del servicio de WhatsApp un 400%. Es decir, que hubo un crecimiento brutal de este tipo de peticiones de información y de ayuda por parte de las víctimas. De hecho, en torno a 25.000 peticiones de ayuda en el estado de alarma, que fue desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Entonces, a partir de la experiencia de la pandemia, de la que hemos aprendido mucho y ahora que está muy de moda esta palabra de la resiliencia, pues hemos desarrollado también un plan que es el Plan España Te Protege, que fundamentalmente lo que busca es extender los servicios de atención a víctimas de violencia de género a todas las víctimas de violencias machistas, y ahora explicaré un poco esto, y además hacerlo de manera en la que se garantice la cohesión territorial, es decir, que todos estos servicios están disponibles para todas las mujeres en todo el territorio. También otra cosa que hicimos y que creo que es muy importante y que tiene mucho que ver con cómo afrontamos como sociedad la lucha contra la violencia machista, tiene que ver con la implicación del conjunto de la sociedad y de las terceras personas. Y, por ejemplo, una cosa que funcionó muy bien durante el confinamiento fue una campaña que hicimos con el eslogan de Estamos contigo, y que lo que buscaba era que tanto vecinos como en torno de las víctimas, como por ejemplo en supermercados, en comunidades de vecinos, en municipios, se difundiera este mensaje de que si cualquier mujer era víctima de violencia de género y estaba en riesgo, podía acudir a todos los servicios para hablar de su situación, ¿no? Y eso fue algo como muy importante, porque además también sirvió para aumentar la implicación social en la lucha contra la violencia machista. Y bueno, a partir de la cuestión de la pandemia y de cómo estamos viendo también ahora actualmente está la situación de violencia, desde el Ministerio de Igualdad pues hemos trabajado como en varias direcciones. Cuando presentamos la macroencuesta de lucha contra la violencia machista, que supongo que muchas de vosotras y vosotros conocéis, establecimos un marco de mensajes, ¿no?, que fue como muy, muy, muy claro, intentamos que fuera muy claro y que, bueno, que es un poco el que acompaña también toda la estrategia política que estamos desarrollando en esta materia. Y básicamente lo que dijimos con la macroencuesta era que era muy importante que las políticas públicas que se desarrollan sobre violencia machista atendieran a todas las víctimas, atendieran a todas las violencias y que el Estado cumpliera con todas las obligaciones. ¿Y por qué dijimos esta idea de que atendiéramos a todas las víctimas, a todas las violencias y el Estado cumpliera con todas las obligaciones? Pues fundamentalmente porque, bueno, atender a todas las víctimas es que, como bien sabéis, en nuestro país las víctimas de violencia de género, que son aquellas que son víctimas del entorno de pareja o expareja, es decir, que son víctimas en los entornos de este tipo, tienen un nivel de protección que no tienen otro tipo de víctimas de contextos de fuera de la pareja o expareja. Es decir, que, por ejemplo, si tú en España eres una mujer violada por un desconocido o por un conocido, pero no de tu pareja o expareja, pues tienes menos derechos que si eres una mujer agredida en el contexto de pareja o expareja. Entonces, un objetivo prioritario del Ministerio de Igualdad, y ahí es donde encajaría un poco la ley de libertad sexual que os voy a contar luego, es precisamente esta idea de que todas las víctimas tienen que tener los mismos niveles de atención y tienen que tener los mismos niveles de protección y de acompañamiento. Por eso también lo que os decía de que una de las líneas de trabajo con el Plan España Te Protege es precisamente ampliar los servicios a todas las víctimas de violencia machista. Y luego la idea de todas las violencias, que también es la idea de que no solamente hablamos de violencia de género, sino que incluimos otras formas de violencia contra la mujer que hay que combatir. Y por último, la idea de todas las obligaciones, que básicamente lo que plantea es que el Estado tiene que cumplir con todas las obligaciones. Es decir, que
que si entendemos que la violencia machista es un problema de nuestra sociedad, que es un problema estructural, por tanto las soluciones tienen que ser también estructurales y el Estado tiene que poner tanto todos los recursos a disposición como todas las políticas a disposición y con la orientación de proteger a las mujeres. Entonces, con esta idea de todas las víctimas, todas las violencias y todas las obligaciones, pues una de las cosas que también hemos hecho desde el Ministerio, que es algo que viene de tiempo atrás, es la presentación de la macroencuesta 2015-2019 y lo que nos dice la macroencuesta, que es la operación estadística más importante que hay en nuestro país sobre violencia machista, pues es bastante revelador, porque lo que nos señala precisamente es esta idea de que la violencia de género y la violencia machista en general es un problema estructural de nuestras sociedades. Por ejemplo, un dato que a mí me parece que es como el más, ¿no? El más dramático, por decirlo de alguna forma, y es que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido alguna forma de violencia machista a lo largo de su vida. Es decir, 11 millones, que tengo por aquí el dato, 11.688.000 mujeres, haciendo una extrapolación en base a la macroencuesta, han sido víctimas de violencia machista a lo largo de su vida. Y lo que nos dice también la macroencuesta, como os decía, es que es un problema que es estructural. Y es estructural fundamentalmente porque, además de que alcanza a 1 de cada 2 mujeres, tiene su arraigo en condiciones tanto de vida como de desigualdad económica, como, ¿no? como toda la base de la desigualdad, que es desde la que se construye la violencia. Y además también nos dice la macroencuesta precisamente que además de ser un problema estructural, es un problema oculto. ¿Y por qué es un problema oculto? Pues, por ejemplo, un dato que también es muy relevante. El 11% de las víctimas de violencia sexual no ha denunciado nunca la violencia. Y de este 11%, el 40,3% lo hace por vergüenza y el 40,2% lo hace porque cuando sufrieron la violencia sexual, la agresión sexual, eran menores. Es decir, que hay una violencia que es estructural y que al mismo tiempo es una violencia oculta. Y es una de las cosas también que explicaría la necesidad de articular políticas, ¿no? Esta idea de todas las obligaciones y de intentar articular todas las políticas que permitan que las puertas de entrada por las que las víctimas acuden a los servicios de atención, ya sean en las situaciones de emergencia o en cualquier tipo de contexto, sean cada vez más grandes. Porque una de las cosas que también estamos trabajando mucho desde el Ministerio es esa idea de que no solamente la denuncia es una puerta de entrada para las víctimas de violencia de género, sino que todo su contexto y todo su entorno puede ser una puerta de entrada para la víctima para denunciar violencia machista. Por ejemplo, pues si la víctima lleva al niño al pediatra, pues que en el contexto sociosanitario también tenga una red a la que acudir y en la que expresar, ¿no? O explicar la situación que está viviendo. Es decir, que no solamente la denuncia sea la puerta de entrada, porque esa puerta es una puerta muy estrecha, sino que esas puertas se abran, se amplíen y haya muchos más mecanismos de denuncia. Porque además eso, os decía que la violencia era un problema estructural, pero además de ser un problema estructural, es un problema que es oculto y que además es continuo, porque otra cosa que también nos dice la macroencuesta precisamente es que no son casos aislados, sino que la violencia es un continuo en la vida de las mujeres y que además son comportamientos que están muy normalizados en la vida de las mujeres, es decir, en los entornos de las mujeres. Y creo que eso también es como bastante significativo, porque bueno, pues al final también tiene que ver con que no pensemos que la violencia es una cosa que te pasa una vez en la vida, sino que a lo largo de tu vida puedes sufrir muchas formas de violencia y la prevalencia de la violencia es brutal. Por ejemplo, otros datos así que tengo como apuntados es que el 13% de las mujeres ha sufrido violencia sexual alguna vez a lo largo de su vida y, por ejemplo, lo que os decía también antes en relación a la violencia oculta o la violencia silenciada, es decir, que las mujeres no acuden o no denuncian, 3 de cada 4 mujeres víctimas no han buscado ayuda y 1 de cada 4 no se lo contó a nadie de su entorno cercano. Es decir, que hay una violencia que está muy oculta y que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y bueno, entonces a partir de toda esta reflexión y de la idea de todas las víctimas, todas las violencias y todas las obligaciones, pues es un poco también las líneas de trabajo que estamos articulando desde el Ministerio. Es decir, la macroencuesta nos ha dado un diagnóstico que es desolador porque los datos son los que son, desolador en tanto que país y en tanto que la necesidad de articular políticas que precisamente respondan a esta realidad tan dura y entonces en esa dirección estamos trabajando como en 2 líneas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el aumento presupuestario, o sea, el aumento de presupuesto para la lucha contra las violencias machistas, que en este presupuesto que sabéis que se está debatiendo ahora en el Congreso, se destinan 278 millones de euros
precisamente a lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género. Serían 78 millones más de los que ya están establecidos por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que son 200 millones, y además se innova mucho en propuestas como, por ejemplo, una línea de trabajo que es todo lo que es el acompañamiento a las víctimas de explotación sexual para su salida sociolaboral, ¿no? Es decir, que además de poner más presupuesto, también se articulan nuevas políticas que intentan responder a todas las formas de violencia. Y además de esta cuestión presupuestaria, pues la clave también es lo que para nosotras es como la medida clave que estamos articulando desde el Ministerio, que es la Ley de Libertad Sexual o la Ley de solo sí es sí. No sé cómo voy de tiempo y me gustaría poder hablaros de esto, que tú, si no, Rebeca, me dices, que no sé si después podremos ampliar alguna cosa más, pero bueno, Sí, sobre todo ¿el qué? sí, que vas bien, que un par de minutos Vale. aún tienes. Vale, pues eso es lo que os decía, tenemos la parte de presupuesto que es aumentar los recursos, o sea, pasar del menos lacitos a más dineritos que nos reclamaba el movimiento feminista, y luego todo lo que tiene que ver con las políticas. Y ahí yo creo que hay como varias leyes, que bueno, además de la ley solo sí es sí, también está la ley de trata y otras leyes que estamos articulando. Pero bueno, me quiero centrar en la ley de solo sí es sí porque yo creo que es la más innovadora y la que mejor explica esta idea de todas las víctimas, todas las violencias y todas las obligaciones. ¿Cuáles son las claves de la ley de solo sí es sí, de la ley de libertad sexual? Pues la primera de todas y el centro de la ley, y como sabéis y como venía reclamando el movimiento feminista desde hace mucho tiempo y en especial desde las movilizaciones de la manada, es que el consentimiento tiene que estar en el centro de la articulación normativa en nuestro país. Es decir, que el consentimiento de las mujeres, es decir, que el consentimiento de las víctimas y de las mujeres sea la cuestión central del tipo penal. Es decir, que sea mucho más fácil para las víctimas poder identificar que han sido agredidas sexualmente sin necesidad además de justificar o de tener que justificar, mejor dicho, su resistencia. Entonces pasamos de la idea del consentimiento a la idea del deseo y hacemos que el consentimiento de las mujeres, el solo sí es sí, esté en el centro del tipo penal. Entonces cambiamos el Código Penal, pasamos de un modelo en el que se distingue entre abuso y agresión a un tipo único de agresión sexual que precisamente lo que busca es esto, que solo cuando, o sea, que es necesario para que no sea agresión sexual la expresión inequívoca por parte de las mujeres de que quieren mantener la relación sexual. Y además de esta idea de llevar el consentimiento al centro, lo que hacemos también es una idea que creo que es fundamental y es que hacer justicia a las mujeres es precisamente creerlas. Y creo que eso es algo que también tenemos que hacer como poderes públicos, que es esa idea de que hay que creer a las víctimas, porque sabéis que, bueno, que además conocemos muchos casos en los que se pone en cuestión el juicio de la víctima. No sé, por ejemplo, esta semana pasada hemos estado con todo el lío del 25 de noviembre, pero tuvimos una conversación muy interesante, que hicimos además material comunicativo con la madre con Asun Casasola, que es la madre de Nagore, que fue la chica asesinada por feminicidio en 2007 en Pamplona. Y, por ejemplo, Asun lo que cuenta siempre es que a ella llegaron a preguntarle en el juicio si su hija era ligona. Entonces creo que colocar el centro en la idea de que hay que hacer justicia a las víctimas y creerlas también es muy importante. Y además de esta idea de hacer justicia a las víctimas, otra de las cosas que hacemos como en la ley de libertad sexual precisamente es ampliar y proteger a todas las víctimas y ampliar a todas las formas de violencia. Por ejemplo, tengo aquí la relación que quería enumeraros de qué formas de violencia sexual se incorporan en la ley y creo que es importante que también nos hagamos una idea de la dimensión que la ley tiene también en este sentido, porque recoge la violación, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la trata con fines de explotación sexual, el proxenetismo, la explotación sexual, la violencia con carácter digital, la pornografía no consentida, la extorsión sexual, el acoso por razón de sexo, el acecho por razón de sexo, abortos y esterilizaciones forzosas, violencia ginecobstétrica, explotación reproductiva o feminicidio sexual. Estas son todas las formas de violencia sexual que recoge la Ley de Libertad Sexual y haber incluido todas estas formas de violencia tiene como objeto principal lo que os comentaba de ampliar a todas las víctimas de violencia. Y otra cosa que tiene también la ley y es que avanza muchísimo en la protección integral de todas las mujeres, porque fundamentalmente lo que trata de hacer es, a partir también de la experiencia de lo que ha sido la Ley 1/2004, que es la Ley de Violencia de Género que está actualmente en vigor, y es precisamente que el centro
no tiene que estar en lo penal, es decir, que no tenemos que tener un enfoque punitivista, sino que el centro se tiene que colocar en los otros capítulos de la ley que nunca son el centro. Y fundamentalmente lo que se plantea es invertir esa lógica y que lo que sea la cuestión central sea la protección integral de las mujeres. Y en este sentido hay dos cosas más que os cuento y me callo ya, que son también muy interesantes de lo que tiene que ver con la ley, y es que plantea un modelo de centros de crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales en base al modelo de los centros anglosajones que llevan funcionando mucho tiempo en diversos países, y estos centros de crisis son para nosotros muy importantes porque van a permitir a las víctimas de violencia sexual acudir a los mismos no solo cuando se haya producido una agresión, es decir, inmediatamente de que tú sufras una violación, sino en cualquier momento si tú tienes la necesidad de explicar tu caso. Es decir, si por ejemplo has sido víctima cuando eras una niña de violencia sexual y haces el proceso de reconocimiento, ¿no?, de ti misma como víctima, pues también puedas acudir a estos centros de crisis. Y por último también incorpora algo que es muy importante, que es la cuestión de las casas de niños. Es decir, la ley se ha ampliado para incorporar a los niños y las niñas víctimas de violencia sexual y se diseñan itinerarios específicos para los mismos, por una atención muy, muy especializada en estos casos. Porque, por ejemplo, otro dato también muy importante, y con esto acabo, es que el 75% de los violadores son conocidos de las víctimas. Es decir, que este modelo de la violencia sexual, como que tú vas sola por un descampado y de pronto un señor desconocido te viola, no es la norma. O sea, la norma es que los abusos sexuales y que las agresiones sexuales se produzcan siempre desde el entorno más cercano de la víctima. Y entonces la idea de las casas de niñas y los centros de crisis precisamente lo que quiere es como incidir sobre todo en esa idea de la necesidad de itinerarios específicos y de una atención específica. Y bueno, esto sería un poco lo que os quería contar ahora de inicio, y ahora con el debate, si hay alguna cosa en la que queráis profundizar alguna cosa, pues lo vamos viendo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Clara. Ahora vamos a pasar a la ponencia, a la parte de Ana Mellado, que ella es secretaria de Mujer e Igualdad en Comisiones Obreras, es responsable aquí en la región de Murcia. Y nada, le paso el turno a la compañera Ana. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando. En primer lugar, pues agradecer muchísimo pues esta invitación en la cual se nos permite hablar un poco del mercado laboral, porque es indudable que la violencia económica, la falta de autonomía de las mujeres maltratadas y también la violencia institucional que perpetúa roles sexistas y discriminaciones de género, pues constituyen factores, desde luego, que inciden de forma negativa en la lucha contra las violencias machistas. Está claro, está más que demostrado que existe una realidad de techos invisibles que frenan el desarrollo profesional y el reconocimiento social de las mujeres, tejidos de estereotipos de género que generan desigualdades y discriminaciones, y por ello la actuación socioeconómica y política con perspectiva de género, es decir, mediante mecanismos y metodologías que sirven para identificar desigualdades y establecer medidas correctoras, pues son necesarias para poder erradicar las discriminaciones en el ámbito sociolaboral. El objetivo de mi intervención es presentar algunos aspectos del mercado laboral para las mujeres en España y en la región de Murcia, con los últimos datos que conocemos. En este contexto en el que mujeres trabajadoras pues ya están sufriendo de forma terrible los efectos de la pandemia, nos encontramos además pues con resistencia de las derechas ante el diseño o la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, argumentando que no es el momento y que tampoco hay dinero. Esto supone, desde luego, pues un menosprecio de la clase trabajadora y en especial de las mujeres, que ahora necesitan más que nunca políticas de choque para no ser expulsadas del mercado laboral, para que no aumente la feminización de la pobreza y, en definitiva, pues para que no se agrande todavía más la brecha de género. Tal y como recuerda, el Consejo de Europa 2020 marca un momento importante para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Es un año en el que se celebra el 25 aniversario de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín. Hay varios marcos estratégicos para la igualdad de género que van a llegar al final de su recorrido, como es la Estrategia Europea 2020, que era la agenda de empleo
y de crecimiento de la Unión Europea para la presente década. Pero, sin embargo, la brecha de género en el ámbito laboral no se ha reducido en Europa e incluso la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para el cuidado y el trabajo doméstico se ha desarrollado de una manera muy desigual en la Unión Europea con respecto a hace 10 años, disminuyendo además ratios de igualdad de género en este aspecto en la corresponsabilidad en 12 de sus Estados miembros. En cuanto al acceso al empleo en España, pues decir que el año 2019 presenta la mayor brecha de los últimos 10 años, que separa a mujeres y hombres en oportunidades de acceso al empleo. Está claro que la variable género pues, influye negativamente en el acceso al trabajo. El nivel de formación ayuda, pero tampoco iguala las tasas de empleo, porque la tasa de empleo es mayor en los hombres en todos los niveles formativos. En el año 2019 había 19 millones de personas aproximadamente que estaban ocupadas. De estas, el 45,6% eran mujeres. En Murcia, pues tenemos una clara brecha de género en cuestión de ocupación porque en el tercer trimestre de 2020, pues el empleo ha aumentado un 21% para los hombres, pero sin embargo para las mujeres lo ha hecho solamente en un 15%. La tasa de ocupación o de empleo para la mujer es más baja para todos los niveles de formación. Es curioso porque en los niveles de formación superiores hay más mujeres formadas, pero sin embargo se contrata a más hombres que mujeres y no hay una razón natural para ello, ni objetiva. La brecha entre la tasa de empleo del hombre y la mujer se sitúan en 12,5 puntos. En el caso de personas con niveles de formación inferiores, por ejemplo, estudios primarios, pues esta distancia alcanzaría 21 puntos. En los niveles de educación superior, la brecha se va cerrando un poco, pero sigue habiendo 6,6 puntos de diferencia también en la tasa de empleo de los hombres y las mujeres. La diferencia se da en todos los tramos de edad y especialmente en las mujeres a partir de los 30 años, que es justamente la edad que coincide con la época de mayores responsabilidades de atención y de cuidado de hijos o de hijas. Estas responsabilidades que asume la mujer, pues incluye desde luego que no son ni compartidas ni voluntarias, porque la tasa de paro femenina pues también es mayor en esos tramos de edad. Está claro que la mujer se enfrenta a más barreras para encontrar un trabajo solo por el hecho de ser mujer y por el papel que aún se le está asignando socialmente. Traspasar la barrera sectorial es muy complicado para las mujeres. Las ocupaciones siguen teniendo un marcado sesgo sexista y en el mercado de trabajo pues se reproduce el tradicional rol que se le atribuye a las mujeres del cuidado de las personas y del hogar. Los puestos de direcciones, ocupaciones cualificadas en industria, que tienen mejores condiciones, que tienen más presencia sindical, con mayor regulación y con mayor garantía de derechos laborales, pues se reservan para los hombres. Los hombres se concentran en la industria, reparación de vehículos, construcción, y la mujer está, por ejemplo, infrarrepresentada en los puestos de técnicos de apoyo, de dirección y también las ocupaciones relacionadas con los sectores agrícolas e industriales. La presencia de la mujer es mayoritaria en ocupaciones elementales, en hostelería, en administración, que son puestos que ocupan, ¿no? y acaparan las mujeres. En la ocupación de técnicos, profesionales y científicas, pues la presencia femenina está por encima de la masculina y eso se explica por el peso de los sectores de enseñanza, de sanidad, que están altamente feminizados, así como el de servicios sociales y el empleo doméstico. Ante la pregunta de cuáles son las barreras que retienen el acceso al mercado de trabajo, pues se ha llegado a la conclusión de que la formación, los cuidados personales y las obligaciones familiares son los motivos que retienen y mantienen a las mujeres fuera del mercado de trabajo. Cuando hay que ocuparse del cuidado de menores mayores independientes, lo van a hacer en el 93% de los casos mujeres. Y romper la barrera de la responsabilidad no compartida, pues desde luego es prioritaria para poder mejorar las oportunidades de acceso al empleo de la mujer. La formación también aparece en un momento dado como uno de los motivos que interrumpe o que retrasa la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y el 81% lo protagonizan las mujeres, lo que viene a confirmar una actitud proactiva de la mujer hacia la formación, porque como ve que tiene tantas dificultades para acceder al empleo, pues procura hiperformarse.
estar afectada por un ERE como causa para no buscar empleo, pues también afecta más a la mujer en un 70% de los casos. Hay un factor que también tiene una notable repercusión sobre la presencia de las mujeres en el mercado laboral, que es la maternidad. La tasa de empleo masculina aumenta con el hecho de tener hijos o hijas, mientras que en el caso de las mujeres la situación se invierte, una situación que se incrementa también en función de los hijos o las hijas que se van teniendo, contribuyendo de esta manera pues, a aumentar claramente la brecha de género. La falta de inversión en políticas públicas de los últimos años, junto con los recortes producidos, pues han forzado el regreso de las mujeres al espacio privado del hogar por la doble vía de la destrucción del empleo y de la destrucción también de los servicios públicos de cuidado. Así que dentro del grupo de mujeres inactivas que no buscan empleo por cuidar a personas dependientes, el 46% de las mujeres de 35 a 44 años pues alega como motivo de esa inactividad no poder costear o no existir servicios adecuados para el cuidado de menores. La maternidad evidentemente tiene un efecto en la presencia de las mujeres en el mercado laboral y sobre el salario. Las mujeres tienden a reducir su jornada, lo que tiene su reflejo no solamente en el salario, sino también en las futuras prestaciones en las que va a optar, lo que supone una mayor vulnerabilidad y posibilidad de caer en situaciones de pobreza. Las condiciones de trabajo para las mujeres pues, se caracterizan por la temporalidad, la parcialidad y retribuciones más bajas que afectan a la mujer sobre el hombre, pero sobre todo a las mujeres jóvenes. En el sector público la tasa de temporalidad es más elevada entre las mujeres. Esta situación está motivada por las contrataciones temporales en sanidad, en enseñanza y justicia, que son sectores caracterizados por una alta feminización. En Murcia, los contratos indefinidos de jornada completa solo representan el 34% de modalidad contractual para las mujeres en la región. Hay otro dato que es muy significativo de nuestra región y es que el 64% de los contratos fijos discontinuos se realizan a mujeres, son contratos extremadamente precarios, y el 42% de los contratos temporales se realizan también a las mujeres. El tiempo a trabajo parcial también recae sobre las mujeres y sobre todo en las jóvenes, hasta los 25 años y luego entre los 35 y los 44 años. Esta parcialidad afecta de forma elevada tanto a mujeres del ámbito público como del ámbito privado, donde se da en un 30%. Este dato coincide con la etapa de la maternidad y con una posible reducción de jornada por cuidado de menores. En Murcia, el 71% de los contratos indefinidos parciales se han hecho en el año 2019 a las mujeres. La parcialidad en Murcia está muy por encima de la media nacional, sobre todo para las mujeres. En la región, el 38% de las mujeres tienen un contrato a tiempo parcial frente al 17% de los hombres. Hay 4 ramas, además, que concentran a la mayoría de personas con jornada parcial: el empleo del hogar, la hostelería, el comercio y los servicios auxiliares a empresas, que son ramas que están caracterizadas por su alta feminización y también por una altísima precarización que hace que tener empleo no sea una garantía para abandonar la pobreza. Son las nuevas trabajadoras pobres. A menudo el tiempo a tiempo parcial, además, también se combina con un contrato temporal, lo que supone todavía una mayor vulnerabilidad de las personas que tienen en esta situación. Y en Murcia, esas personas representan el 63% de esa modalidad contractual para las mujeres, en exclusiva. El riesgo de pobreza, en líneas generales, es mayor en las mujeres que en los hombres. Los índices de carencias materiales son más altos en la mujer y son, sobre todo, mucho más acusados para las mujeres jóvenes. En términos de desempleo, decir que el paro golpea más a las mujeres que a los hombres y todavía a la mujer joven aún más cuando es menor de 30 años y todavía por debajo de eso a las mujeres extranjeras. La tasa de paro masculina se situó en el año 2019 en un 12,5%, la de la mujer era 4 puntos por encima. Y en el caso de la mujer extranjera, la tasa de paro en el primer trimestre fue del 23%. Independientemente de la edad y del nivel de formación, en todos los tramos de edad y estudios, el nivel de paro siempre es superior en las mujeres. El bajo nivel de formación, unido a ser una mujer joven, aparece como el mayor factor de riesgo, es decir, la mayor tasa de desempleo
se localiza entre las mujeres jóvenes con estudios primarios. Fijaos que afecta al 75% de ellas, casi 17 puntos más que la que tienen los hombres con las mismas características. La brecha de desempleo se reduce en estudios relacionados con los sectores feminizados, educación, salud, servicios sociales y también aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Es mucho más grande la brecha en sectores como servicios y otros masculinizados como son la industria y la construcción. Y en el caso de formación general sin especialización, pues en el mercado de trabajo los empresarios tienden siempre a contratar a hombres antes que a mujeres sin ninguna razón objetiva. En Murcia la tasa de paro también es superior a la nacional, el 20,5% de paro para las mujeres y el 14,6% para los hombres. Esta es la tasa del tercer trimestre del año 2020. Y es todavía mayor en los jóvenes menores de 30 años y más si son mujeres jóvenes menores de 30 años. En el segundo trimestre del año 2020, pues ha habido una caída de empleo más fuerte para las mujeres que para los hombres. De hecho, ha habido un descenso de personas paradas del 35% para los hombres, del 35% para las mujeres y del 12% para los hombres. La cifra de mujeres paradas de larga duración ha sido siempre mayor que la de los hombres en los últimos 5 años en la región de Murcia. ¿Cuáles son los efectos de esta situación laboral de las mujeres? Bueno, pues algo que últimamente pues oí hablar bastante de ello, que es la brecha salarial. De esa inserción laboral en peores condiciones, pues surge gran parte de la brecha salarial entre los sexos. Según los datos de la encuesta anual de estructura salarial del INE, en el año 2018, el salario medio en Murcia ha sido de 21.510 euros, ¿no? Y hay una marcada diferencia entre los salarios medios de las mujeres y los hombres, hay una diferencia de 5.071 euros, lo cual supone un 27% de brecha salarial. Pero cuidado, un 27% de brecha media, porque si nos vamos a otros sectores podemos alcanzar hasta el 79%, que sería otros sectores de ocupaciones elementales, instalaciones y maquinarias, por ejemplo. En cambio, la brecha disminuye en grupos que corresponden a grupos de directores, gerentes, técnicos y profesionales, científicos, intelectuales, donde la brecha pues no alcanza más del 12%. Aún así, sigue siendo más alta que la media nacional, que está en el 8%. En el conjunto de la población asalariada en España, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, un 19% de las mujeres, frente a un 8% de los hombres, ganan menos que el salario mínimo interprofesional. Calculando la brecha anual por grupos de edad, se comprueba que la brecha se acentúa en las edades entre los 45 y los 60 años, es decir, que tiene una mayor incidencia en una parte muy importante de la cotización, que es un elemento fundamental para luego el cálculo de la protección social, de desempleo, de jubilación. Existe una brecha de género también en el sistema de protección social. Respecto a la prestación de jubilación, pues la presencia de la mujer se limita al 38% del total. La exclusión directa del mercado de trabajo que han sufrido durante generaciones las mujeres, pues tiene hoy como consecuencia que la mayoría que disfrutan de una pensión lo hacen como beneficiarias de un tercero, tradicionalmente su marido. Y en el caso de las pensiones de jubilación, la brecha persiste porque hay un 36% de diferencia entre la pensión media de las mujeres y la de los hombres. Hay, sin embargo, una medida de protección social que ha sido positiva para las mujeres y ha sido los ERTE de la COVID-19, que han dado cobertura y protección a más de 1,5 millones de trabajadoras, muchas de las cuales se hubieran quedado seguramente sin empleo. Por cada mujer que ha perdido un empleo en el momento más álgido de la pandemia, los ERTE han podido sostener 4 empleos femeninos. Entonces, en esta ocasión, las ramas del sector servicios, con una fuerte presencia femenina, consecuencia, claro está, de la segregación sectorial, pues han sido las más afectadas por la pandemia de la COVID-19, hasta el punto de que ha englobado un 86% de la población incluida en los ERTEs y hasta un 92% de las mujeres. Y en cuanto a ramas de actividades, pues el 32% de esas mujeres trabajaba en la hostelería y el 22% trabajaba en el comercio. Bueno, y ya pues para terminar, ante todas estas cuestiones, ¿qué medidas podemos tener
en el futuro? Pues medidas, por supuesto, con perspectiva de género, pero yo creo que hay una medida fundamental y global que es la derogación de la reforma laboral. Y si no conseguimos que sea entera, que creo que no va a ser así, pues por lo menos en sus aspectos más lesivos. Políticas de redistribución de la riqueza, pero siempre con perspectiva de género. Políticas coeducativas y laicas, para no seguir manteniendo en la escuela estereotipos de género que luego se van a ver representadas en la división sexual del trabajo. Es muy necesario el fomento de la corresponsabilidad y también la revalorización de los cuidados, de todo lo que las mujeres han aportado de forma gratuita al sistema productivo. Y ya pues en general y por último, pues desde luego políticas públicas que fomenten la igualdad de género, pues como los dos últimos decretos aprobados sobre planes e igualdad retributiva en el ámbito laboral y cuya aplicación pues desde luego si logramos que se aplique en las empresas pues va a resultar una mejora increíble para las mujeres en el ámbito laboral y creo que bueno pues un fomento de la paridad y algo pues muy importante para este país. Y bueno, pues espero no haberme pasado del tiempo y bueno, pues dispuesta también para las preguntas de cualquiera. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora doy paso a mi compañera Vicky, Victoria Rodríguez, que ella es secretaria de organización de Izquierda Unida, aparte de trabajadora social y bueno, una activista feminista que lleva muchos años dando batalla y que nos ha enseñado mucho a todas. Y nada, doy paso. Está aquí Vicky, ¿sí, verdad? Sí, sí estoy, sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias por permitirme compartir este espacio, aunque sea así en pantalla, que es algo que a muchas nos cuesta muchísimo acostumbrarnos, pero bueno, de alguna manera tenemos que hacerlo. Yo quisiera empezar un poco porque estamos en una comunidad autónoma un poco particular, ¿no? Entonces, claro, quisiera recordaros que las políticas del Partido Popular durante 20 años y ahora para colmo del Partido Popular Ciudadanos y Vox, pues han sido las que han ido cercenando continuamente la libertad de la mujer en esta región y de hecho los presupuestos se lo han ido cargando hasta un 72% menos. Acordaros también de que se crearon todos los CABI, que había 22, los dejaron en 10, que además el tema de mujer ha ido vapuleándose entre unas consejerías y otras, lo cual ha generado un caos. Y esto lo quiero decir porque justamente ya andábamos reivindicando el que había que tener políticas de igualdad, en que se incrementaran los presupuestos, en que ya sabéis que miles de manifestaciones, de iniciativas a nivel de asamblea regional, a nivel de ayuntamientos, sin que se nos hiciera apenas caso. Y lo que yo quiero manifestar es que la situación de la pandemia en la región de Murcia ha puesto de manifiesto y puso de manifiesto en un primer momento un caos muy importante que generó, entiendo yo, lo que fue un cierto desamparo. Y lo digo porque nosotros ya teníamos escasez de plazas para poder tener mujeres en acogida. Teníamos muchos problemas de coordinación entre ayuntamientos y algunas de las asociaciones que sabéis que estaban cubriendo lo que nosotros entendíamos que tenía que ser desde el espacio público. Y esto supuso que cuando surge la pandemia, había ayuntamientos que tenían concejalías de mujer que dependía todo el tema de CABI de esa concejalía y otros de servicios sociales. Ayuntamientos que decidieron que cerraban y se hacía teletrabajo. Otros que decidían que mitad y mitad. Las personas que se nos mandaron a teletrabajar a nuestras casas no teníamos las herramientas suficientes porque todo esto estamos todas de acuerdo en que nos sorprendió. Pero nos costó muchísimo, en medio de ese caos, mantener un poco la calma y buscar nosotras las propias herramientas de trabajo. Es cierto, como bien ha dicho Clara, que se nos declaró trabajadores esenciales y por lo tanto teníamos que estar trabajando. Pero también es cierto que en ese primer momento costó muchísimo la coordinación, el tener los recursos y que más bien se hizo muchas veces a niveles de compañeras, ¿vale? Para poder ir salvando situaciones que ya con anterioridad venían costándonos muchísimo trabajo y por eso siempre hemos reivindicado la coordinación y demás. Si hay algo que ha puesto en evidencia la pandemia o el COVID, como queramos llamarlo, yo creo que es la necesidad imperiosa de una coordinación sociosanitaria y de una coordinación y de un aumentar los recursos públicos para poder atender a todas las mujeres que son víctimas de violencia machista.
Porque lo que ha quedado claro es que ha habido en determinados momentos vacío donde no dábamos lugar ni tiempo para poder atender a personas. Hubo un ejemplo en un municipio, no voy a decir cuál es, donde teníamos una mujer que tenía una orden de alejamiento de su agresor y estaba viviendo en un cajero en pleno COVID. Y no había manera de buscarle ningún sitio donde ir. Y acordaros que en Murcia se puso como un albergue en Mazarrón para que fuese todo el mundo allí, que se hizo como una especie de mezcla para recoger a transeúntes y un montón de gente que estaba sin alternativa habitacional. Y un poco era como un totum revolutum de que cuando alguien se quedaba en una situación de desamparo, pues tenía ese albergue. Eso yo lo digo porque hay que evidenciar que se han vivido situaciones muy difíciles de resolver, donde apenas hemos contado con las estructuras necesarias ni los recursos. Y lo digo justamente porque es verdad, como bien dice Clara, que hay todo un mecanismo puesto en marcha para generar esa protección, para generar esa obligación de las instituciones, pero que luego en determinadas comunidades autónomas que están gobernadas por determinados partidos nos encontramos con el problema de que no entienden el mensaje, no entienden la obligación, no entienden que se tiene que generar recursos y no entienden nada de lo que significa políticas de igualdad ni de protección. Y eso yo creo que es una lucha que tendremos que seguir reivindicando las mujeres que somos activistas y que pertenecemos a determinadas organizaciones y que es una batalla que tenemos que seguir dando. Os digo en otro sentido la importancia, yo lo decía, del trabajo de coordinación sociosanitario, porque se ha evidenciado que efectivamente los centros de salud han sido como efectivamente esos puntos de encuentro, de llamadas, porque se hacía también por llamadas telefónicas y en caso de urgencia presencial, ¿vale? Donde efectivamente se ha visto esa explosión de muchas situaciones que han llevado el confinamiento a vivir situaciones de violencia. Algunas que hasta ese momento no se habían dado porque la convivencia pues no era tan efectiva, es decir, todo el mundo tenía su ámbito laboral, entraba, salía, pero una vez que nosotros lo decíamos en el sentido de que las familias que son estupendas, pues estupendo, pero las familias donde se genera hay una desestructuración y hay problemas, efectivamente explosionaban mucho más por el tema del confinamiento. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente se tienen que hacer unos protocolos muy concretos de coordinación entre los servicios sociales, agentes del tercer sector y el propio servicio de salud para poder protocolizar una actuación rápida y además también un mapeo de recursos para poder justamente tratar con rapidez todas estas situaciones. Lo digo porque hemos hablado mucho de todo lo que tenemos que reflexionar. Yo creo que hay mucho más que reflexionar porque ha habido muchas situaciones de muchísimas mujeres que se han sentido con una soledad inmensa. No todas las mujeres han tenido una red de apoyo. Ha sido muy dificultoso el generar la ayuda. A veces es cierto que mucha gente por propia solidaridad, vecinos y demás, se han volcado con mujeres que viven solas y que son mayores, con lo que comentábamos, pensiones de 362 euros que apenas le han dado para nada. También hemos tardado muchísimo en Murcia, por problemas de la propia administración, somos conscientes de eso. Hemos tardado mucho tiempo en poder gestionar el tema del ingreso mínimo vital. Hay ayuntamientos que una vez que se les daba o se entendía que habían solicitado el ingreso mínimo vital, decían que no gestionaban rentas básicas, que es la ayuda de la comunidad. Me consta que en otras comunidades también ha pasado, que ha sido como una especie de boicot, que no han entendido justamente que lo que se trataba era de proteger al máximo y generar más recursos para que estas mujeres pudieran vivir dignamente, es decir, o por lo menos nosotros lo que intentábamos explicar es que eran ayudas complementarias, pero hay muchas trabajadoras sociales, me gusta que han tramitado las dos cosas a la vez. Otras, ya os digo, los ayuntamientos daban orden de que no, pero no es una orden explícita desde la propia comunidad, ¿no? Porque eso no se puede hacer. Pero que nos hemos encontrado con muchos problemas. Yo la lectura que saco de esto es que dentro de la pandemia, una vez más, las mujeres hemos sido muy perjudicadas porque efectivamente esa red pública en la región de Murcia no existía. Nos hemos encontrado con muchísimos problemas, por ejemplo, en un principio de la pandemia para derivar a casas de acogida a mujeres,
porque como se imponía el confinamiento, luego el tema de las PCR, era muy importante que se hicieran también las PCR a menores, resulta que hacían las de la madre y no hacían los de los menores. Problemas de estos que son como muy concretos, pero que han ido efectivamente poniendo situaciones pues de riesgo, porque si se daba en un día un PCR de una madre, por ejemplo, el de los niños se retrasaba y tenían que volver a un entorno, tenían que tener un techo. Hemos tenido problemas de estos de gestión rápida, y lo que evidencia es que en un momento determinado pues, no tenemos la suficiente agilidad, y insisto mucho en el tema de los recursos, porque hemos vivido situaciones que han sido muy duras para muchas mujeres. Y eso se ha vivido en esta región. Y yo sé que se da en esta región porque evidentemente aquí no hay políticas de igualdad, aquí no se apuesta por ningún tipo de recurso y seguimos en la misma situación de hace 20 años. De hecho, yo sí tengo que decir, y soy consciente, como bien decía Clara, que se ha incrementado muchísimo la atención telefónica, muchísimo. Todas mis compañeras, incluso y en los propios centros, se ha aumentado pues, exponencialmente. También es verdad que muchas veces falta ese entrenamiento para la atención telefónica, es muy complicada, no es tan sencillo. El número de denuncias en la región de Murcia también ha aumentado. Desde el verano aquí tenemos 1.700 denuncias, lo que supone un incremento, creo, aunque es poco, de un 2%, pero sí que se ha incrementado. Y yo creo que siempre lo he dicho, no es que yo no hable bien de esta región, porque muchas veces parece que solamente cuento lo malo. No. Es verdad que se hacen muchísimos esfuerzos, es verdad que hay mucha gente que trabaja con muchísima intensidad y que efectivamente hay siempre muchos colectivos y mucho activismo feminista en esta región que reivindica continuamente la necesidad de recursos, de presupuestos reales y de políticas de igualdad reales y no únicamente de marketing, y que tanto que se habla de la reflexión que tiene que ser esta pandemia, pues estamos en esta segunda ola, se prevé que va a haber una tercera y muchas personas ya estamos insistiendo en que se generen los recursos suficientes para que no nos veamos y tengamos mujeres atrapadas en situaciones que son muy dramáticas y que al final generan un sufrimiento a muchísimas personas. Y yo no sé cuánto tiempo tengo, creo que me he pasado, ¿no, Rebeca? Pero vamos, básicamente yo creo que es muy importante, además eso, soy consciente de la dificultad que tenemos ahora, pero hay muchas mujeres trabajando y que en Murcia concretamente hay que hacer una reivindicación de que se dé cumplimiento justamente de esas leyes que están saliendo desde arriba, desde esos ministerios que tienen una implicación real, que además son concretos y que surgen para defender por fin los derechos de las mujeres y esa protección que es necesaria y obligarlos a que cumplan con la parte que les corresponda. Es decir, yo lo tengo clarísimo. Tenemos que obligar, porque si no, evidentemente, aquí en Murcia vamos a permanecer en una situación y en un impasse, como decía antes Ana, que sabemos que ha llegado dinero del Ministerio y no sabemos dónde está, porque no se ha visto en absoluto una implementación de personal, no se ha visto que se haya hecho una apuesta seria para poner en marcha todo lo que significa recursos de mujeres. Seguimos con los mismos centros de CABI y algunos sin personal o con muy poquito personal. Y entonces yo creo que aquí queda mucho trabajo por hacer en medio de lo que supone también esta pandemia, que también tenemos que tener en cuenta que a cada una de nosotras también nos ha repercutido, porque en el entorno de nuestro trabajo también hemos sentido mucha frustración, también padecemos lógicamente los efectos del confinamiento y al mismo tiempo tenemos que cuidar, y eso también tenemos que tenerlo presente. La pandemia y el COVID a diferentes escalas está pasando factura a todo el mundo. Entonces también tenemos que ser conscientes del entorno que nos encontramos y en ese sentido intentar reflexionar y ver de qué manera somos más eficaces en la reivindicación de algo que tiene que ser ya. Y es que de cara a una tercera ola o simplemente tal y como está la situación, tenemos que ser capaces de prever que nos faltan muchísimos recursos para todas las mujeres que están viviendo situaciones de violencia machista en la región de Murcia. En principio eso, si luego queréis preguntar algo. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, Vicky. Gracias a vosotras. Vale, nada. Ahora me tocaría intervenir a mí. Yo simplemente voy a intentar ser lo más breve posible. Vale, yo creo que ya mis compañeras han apuntado con mucho acierto, pues todos los retos, todos los problemas que tenemos ahora mismo en relación con la violencia y sobre todo
también en el contexto del coronavirus, por lo que yo no voy a centrarme mucho en esa parte. Yo creo que todas las personas que estamos viendo este directo, pues sí que son conscientes más o menos de todas las noticias que salen sobre sentencias machistas o la poca reparación que muchas veces se ofrece desde el ámbito judicial. Y yo quería aportar también esta perspectiva un poco interna, ¿no? Porque desde el punto de vista de día a día de un despacho, cuando a ti te llega una víctima de violencia, ya sea de violencia de género o de agresión, o de cualquier otro tipo de violencia que no está tipificada como de género, pero que es de género, es muy duro que lo primero que le tengas que comentar es, vale, yo entiendo tu dolor y entiendo cuál es la situación, pero tengo que avisarte de que el proceso penal es muy duro. Y que vas a enfrentarte a un procedimiento penal con estas características, tú también vas a ser juzgada muchas veces en las testificales que hacen pues fiscales o las preguntas que te hacen los jueces, sobre todo la parte contraria, y hay pues mecanismos dentro del sistema judicial aún implantados que son muy del siglo XIX. Con esto que me refiero, por ejemplo, al perfil de víctima, estereotipo de víctima, que es una de las primeras cosas que a mí me contó un juez. En plan, no, pero esta mujer no cumple el estereotipo de víctima. Y claro, yo me quedé helada cuando el juez dijo eso y es algo común entre ellos, que si no cumples un estereotipo concreto, como ven a una mujer mínimamente empoderada, entienden que no es víctima de violencia de género en muchas ocasiones, no siempre. Menos mal que es una tendencia que está cambiando, ¿no? Otro tema muy importante es el tema del tiempo de presentación de las denuncias. Nuestra propia audiencia provincial en Murcia tiene un criterio. Como pasen más de 9 días desde la agresión hasta que se presenta la denuncia, hay muy poca viabilidad en el caso. O sea, es muy poco posible que acabe con una sentencia condenatoria para el agresor. Y estos son criterios jurisprudenciales que se van fijando, que son distintos en cada comunidad, en cada partido judicial incluso, y que solamente se pueden acotar legislando. Porque al final cuando asesores jurídicos, operadores jurídicos nos enfrentamos a esto, solo podemos alegar la ley, no podemos decirle su señoría, esto es injusto porque psicológicamente no tiene sentido. No, necesitamos una ley concreta. Y luego otro problema que quería señalar es que la concesión de órdenes de protección, es decir, la orden previa de protección que se concede a víctimas, solamente depende de una valoración subjetiva de fiscalía y de juez o jueza. Y esto lo que hace es que muchas veces se minimice y se justifique la situación de violencia, y muchas veces no se conceden cuando son totalmente necesarias, y mucho más cuando estamos ante tipos que no son violencia de género, pero que sí se ejercen por parte de un hombre a una mujer. Más aún le quitan mucho más peso. Por eso necesitamos un espacio judicial que sea verdaderamente sensible al tema de género, que sepa con lo que está tratando, por qué se dan estas situaciones y cómo tiene que actuar, y que esté sensibilizado al respecto. Con lo de las órdenes de protección, de hecho, hay un dato tremendo, y es que, por ejemplo, te puedes ir a denunciar a Cataluña y que en Cataluña denieguen el 70% de las órdenes de protección que se piden, y, por ejemplo, en Cartagena solo deniegan un 4%. O sea, también es muy necesaria una uniformidad en ese sentido. Algo que también venimos reclamando mucho tiempo es la ampliación del tipo penal con el tema de violencia de género. Yo creo que va a aportar mucho lo que ha comentado Clara de la ley de libertad sexual, porque va a poder recoger también muchos casos, como el caso que tuvimos en Murcia, que conmocionó bastante, de la compañera Cristina,
una chica que denunció a su vecino en más de una ocasión, no se hizo nada y al final él fue quien la asesinó. Y todo esto también a mí me gusta ligarlo con que simplemente también a veces necesitamos tener una visión más amplia, porque es cumplir estándares internacionales. Me refiero sobre todo ahora mismo al instrumento internacional más moderno que hay en este sentido, que es el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de la mujer y la violencia doméstica, el convenio de Estambul, básicamente, que es un convenio muy completo y que años atrás se podría haber ejecutado en España. Podría España no haber suspendido de cara a exámenes internacionales en este sentido, y es ahora cuando estamos viendo un cumplimiento y una voluntad política real de insertarlo y de darle fuerza. Y nada, otra cuestión que también quería señalar es lo de la violencia psicológica, que actualmente tenemos un problema, ya que este es un reto que tenemos que avanzar, ¿no? Porque igualmente me sucede cuando me llega una persona a denunciar violencia psicológica, está muy limitado el poder probarlo y sobre todo pues el hecho de que no hay un concepto unánime dentro de la doctrina que permita saber cuándo un acto está dentro de lo que es violencia psicológica o no. Entonces, eso necesitamos que nos venga también descrito legalmente, ¿no? De otro lado, sí que quería señalar avances, porque la lucha feminista no es una lucha en vano y llega a todos los espacios. Y también ha llegado al espacio jurídico, aunque sea un espacio al que le cuesta más renovarse por sí solo. Últimamente ya se empieza a hablar bastante del concepto de derecho con perspectiva de género, gracias al esfuerzo pues, de muchísimas compañeras, de juezas, fiscales, asociaciones feministas. Y es algo que me parece importante. Lo decía una magistrada, creo que es Lucía Vilés, que es un instrumento o método jurídico de análisis para constatar la existencia de una relación desequilibrada de poder. Y me parece muy relevante que esto se esté aplicando no solo en ámbito penal, sino en distintos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito social, ¿no? Hace poco el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declaraba nulo el despido de una trabajadora que se había realizado sin ninguna causa objetiva, y el único hecho que se había visto era que la mujer tenía cáncer de útero, entonces se le había despedido y discriminado por esa condición. Hemos visto también sentencias, por ejemplo, el TSJ de Canarias, que reconoce el derecho a la reducción de jornada y a concretar el horario de una mujer para poder cuidar de su hijo. También sentencias que equiparan pues, las lesiones producidas en el parto con las de un accidente no laboral. Antes se equiparaban a una enfermedad común, es decir, no es lo mismo eso que un resfriado, ¿no? Muchas veces nos preguntamos si le sucediera a los hombres, no se habría equiparado desde el principio a accidente. Y bueno, también por señalar una sentencia en Galicia que ya habla de enfermedades feminizadas e invisibilizadas. Esto, cualquiera que conozca un poco la jerga jurídica, es muy revolucionario, que se diga eso en una sentencia y que se intenten aplicar estas cosas. En un mundo en el que, bueno, el mundo jurídico y el Poder Judicial siempre ha estado muy dominado por todos los estereotipos machistas y ha ejercido la violencia machista. Y nada, yo como conclusión quería señalar eso, que estos cambios en justicia pues van despacio, pero van también gracias a la lucha diaria que hay pues en las calles, en foros jurídicos, políticos y en espacios que difunden, que impulsan bastante el debate social sobre los derechos humanos, que es lo que son los derechos de las mujeres. Al final, como también puede ser pues actos con todas las compañeras
y por eso quería también dar las gracias a las personas que han dedicado un ratito a vernos y a debatir con nosotras. Y sin más, paso el testigo a la compañera Cristina García, que ella es militante y miembro de la dirección de la Juventud Comunista de la región de Murcia y también una gran activista feminista. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme aquí a participar. Cuando se nos propuso este espacio de 10 minutos en el cual voy a intentar aprovechar lo máximo posible, se nos invitó a dar la perspectiva de la juventud, nuestra perspectiva joven, sobre las violencias machistas. Y la primera duda que nos surgió a mis compañeros y a mí cuando decidimos preparar esta intervención fue realmente ¿qué es la perspectiva joven? Quiero decir, cuando hablamos de las mujeres jóvenes y el resto de mujeres, esa división que se hace de vez en cuando, realmente, ¿qué puede ser la perspectiva joven cuando el grueso de las víctimas de violencia machista se da en edades tan tempranas como entre los 13 y los 30 años? Es decir, recurriendo simplemente al informe sobre delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de 2018, en el cual se recogen tipologías penales como, por ejemplo, el abuso sexual, la agresión sexual con penetración, el abuso sexual con penetración, el exhibicionismo, acoso sexual, entre otras. De las 12.000 denuncias presentes en este informe, el 35% se producen en mujeres entre 18 y 30 años y el 25% en mujeres entre 14 y 17 años. Entonces, hablar de las mujeres jóvenes como algo que se queda bastante fuera de las violencias sexuales y las violencias machistas es no solamente infantilizar a gran parte, estamos hablando de la gran parte de las víctimas, sino también no entender bien qué realmente es la violencia de género y negar el grueso que no se ve, que va más allá solamente de esta violencia más patente, que es la violencia física y la violencia sexual, sino la violencia económica. Y las mujeres jóvenes tenemos un máster en violencia económica. Nos enfrentamos ya, saliendo de una crisis de 2008, a un nivel ascendente de violencias que parten de un machismo intrínseco de la sociedad, más precarizadas, con menos recursos económicos, con un paro elevadísimo, mujeres de menos de 30 años, con un trabajo completamente desprotegido, reinas de la temporalidad, con todos los problemas psicológicos que derivan ver constantemente tu futuro y tus aspiraciones económicas postergadas una y otra vez, con la desprotección, con dependencia, ya ni hablando de dependencia de tus padres, dependencia incluso de tu pareja. Gran motivo muchísimas veces para irte a vivir con tu pareja es que las cosas van a medias. Es decir, tomar ya decisiones económicas incluyendo a otra persona, adelantándote a cosas que muchas veces probablemente si pudieses harías tú sola. Y encima de todo cayendo también encima de nosotras los cuidados. Así que si ya salimos de la crisis de 2018 enfrentándonos a todas estas consecuencias, que es que al final la acabamos pagando las mujeres, pues ¿cómo nos vamos a enfrentar a esta crisis económica del COVID que nos ha pillado en la recuperación? Entonces, si aparte de esta violencia económica y todos los ámbitos de las violencias machistas somos más frecuentemente sometidas a delitos sexuales en nuestros espacios de ocio, las calles no son seguras, no hay una perspectiva joven, es que es la perspectiva que tenemos que plantearnos, es que somos el objeto realmente de esa violencia a la que va más dirigida. Entonces, me preocupa particularmente, y desde las juventudes de la región de Murcia, la juventud de la región de Murcia, es particularmente preocupante el hecho de que hay que entender que la violencia machista nos enfrentamos todas por igual a la violencia machista, independientemente de la edad, porque la violencia machista no entiende de edad. El problema es que nos enfrentamos todas con una clara desventaja. En muchísimas ocasiones, estas mujeres de entre 14, 17 y 18 años, las herramientas con las que cuentan, en esa clara desventaja, de hecho, que se enfrentan al mismo monstruo que las mujeres de 30, las mujeres de 35, de 40, son
las herramientas con las que muchas veces cuentan son esas charlitas que te dan en los institutos de la región de Murcia una vez al año sobre violencia de género, que en ocasiones pueden ser charlitas como la que me dieron a mí, por ejemplo, que soy estudiante de FP el año pasado en el centro en el que estoy, en la que de todo lo que se podía haber hablado, la ponente, financiada por un ayuntamiento de la región de Murcia, prefirió hablar de lo injusta que era la aplicación de la normativa de violencia de género y la ley de violencia de género por las denuncias falsas. De todo lo que se podría haber hablado, se eligió hablar eso. Y esas son las herramientas con las que muchas veces cuentas. Cuando te enfrentas con las herramientas y con la capacidad psicológica de asumir tales graves violencias entre 14 y 17 años, pues ¿qué panorama se nos queda? ¿Cómo de protegidas están las mujeres de la región de Murcia de esas edades? Negar el hecho de que las mujeres a estas edades nos enfrentamos ya dejando atrás, bueno, no voy a centrarme tanto en violencia económica, que es fundamental, pero negar el hecho de que tienen relaciones sexoafectivas y que se van a enfrentar a situaciones de acoso, de violación, de sexo no consentido en pareja, porque como decían las compañeras, esta figura de la violación en el descampado no es el perfil de estos casos, de la gran mayoría de casos. Entonces, estamos viendo cómo dejamos a nuestras niñas, por así decirlo, porque no lo son mujeres, se quedan atrás muchísimas veces. La violencia machista es una violencia estructural y ya ha quedado más que demostrado. Es una violencia que no entiende de edades. Uno no de repente cumple 25 años y se convierte en un hombre machista. O no. Entonces, realmente recalcar desde la juventud de la región comunista de la región de Murcia que esta violencia es una violencia a la que todas las mujeres nos enfrentamos por igual y que desgraciadamente en muchísimas ocasiones no la combatimos con las mismas herramientas y con la misma protección. Así que, bueno, esta ha sido mi intervención y quedo a disposición de lo necesario para las preguntas. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Vale, sí que hay preguntas, pues yo creo que van todas para Clara, realmente. De todas formas, como Facebook se va actualizando con un poquito más de atraso, pues las planteo. Y como me digas, Clara, si quieres te planteo, hay 3 preguntas en concreto. Si quieres te las planteo todas o... Vale, sí, dale. Y vale. que respondan también, ¿no? Bueno, que respondamos todas, vamos. En concreto del ministerio, por ejemplo, Lidia pregunta si con la nueva ley está previsto el endurecimiento de condenas. A ver, lo que se hace con la ley, fundamentalmente, o sea, lo que os sé, que esto tú, Rebeca, me puedes ayudar también, que yo no soy jurista, yo soy periodista y lo cuento casi de oídas, pero lo que se hace con la ley es que se cambia el tipo penal, se va a un tipo penal básico nuevo, es decir, en el Código Penal actual, bueno, esto es alguno de los cambios, pero por ejemplo una cosa que hace la ley que también es muy importante es el tema del proxenetismo, que no lo he contado y lo puedo contar ahora, pero bueno, básicamente con lo que tiene que ver con abuso y agresión, se va a un nuevo tipo penal que unifica en agresión sexual y entonces lo que se hace con las penas es que ¿cómo se dice? Se hacen más proporcionales. Es decir, se busca la eficiencia de las penas, porque una de las cosas que nos ha dicho en los últimos años precisamente la Fiscalía General del Estado es que tal como está el Código Penal actual, muchas veces no se aplicaban penas de agresión y se dejaban en abuso porque las penas de agresión se disparaban. Entonces, lo que básicamente se hace, y yo no soy penalista y por eso digo que tampoco, pero bueno, básicamente para que os hagáis una idea es que se hace una horquilla de penas más amplia en la que se busca la eficiencia de las penas para también facilitar la aplicación de las mismas, ¿vale? Es decir, o sea, si al final vierais las tablas comparativas de penas, no es que suban o bajen, sino que directamente como que se reconfigura, ¿no? Se hacen más eficientes y más proporcionales. Por esta idea que os digo que al final también lo que pasaba con el código actual es que muchas veces no se aplicaban penas porque éstas se disparaban, ¿no? Y una forma de corregirlo es esta. Y luego, además de esta cuestión, se incluye y se recupera el tema del proxenetismo, que también es muy interesante, que es precisamente también a partir de lo que la propia Fiscalía nos ha ido diciendo en los últimos años, y es que al final el modelo que estaba en el Código Penal actual existe el proxenetismo coactivo,
pero al final lo que pasaba era que había otras formas de proxenetismo que son no coactivo, que no estaban incorporadas, y eso hacía que muchas veces se diese, bueno, y es un mensaje que estamos lanzando mucho desde el Ministerio, la idea de acabar con la impunidad de la industria proxeneta, porque la realidad es que el Código Penal, tal y como estaba planteado, dificultaba mucho perseguir la industria proxeneta. Entonces lo que hacemos es recuperar el proxenetismo no coactivo en el Código Penal y algo que es fundamental, y es recuperar el delito de tercería locativa, que básicamente el delito de tercería locativa es, traducido a lo que lo entendamos todos, el delito o sea, el delito cometido por aquellas personas que se benefician por el alquiler o disponibilidad de locales donde se produce la explotación sexual. Es decir, los puticlubs, por ejemplo. O sea, cuando una persona se beneficia de la explotación de un espacio donde se produce la explotación sexual. Y la recuperación de la tercería locativa es básica para, como os decía, perseguir la industria proxeneta y acabar con lo que para nosotras es la clave de la lucha contra la explotación sexual, que es ir a la raíz de quienes se benefician de la explotación sexual. Eso con lo de las penas, no sé si lo he explicado bien, si no, Rebeca, me corriges, pero creo que es un poco el marco, y no sé si hay alguna cosa más. Sí, está genial. Vale, hay dos preguntitas más. A ver, una, que si hay alguna colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el de Educación para introducir la coeducación y la educación sexual en los contenidos educativos o como actividades complementarias. Bueno, hay como varias líneas de trabajo, sí que hay mucha colaboración, también porque como hemos dicho a lo largo de la charla y ha explicado Cristina, hay una parte fundamental de la lucha contra la violencia machista que precisamente tiene que ver con la lucha contra el patriarcado y con la lucha por eh, una educación no sexista. Entonces creo que ahí hay una parte, y es lo que os decía también, precisamente lo que ha pasado en España es que en las leyes de protección a las víctimas, como la Ley de Violencia de Género, la 1/2004, los capítulos que más se han desarrollado son los que tienen que ver con el Código Penal. Pero tanto la Ley 1/2004 como la Ley de Libertad Sexual, que está ya a punto de de ir al Congreso, ¿no?, en su fase de tramitación, incluye todo un apartado que tiene que ver con la prevención. Y la prevención tiene un ámbito clave, que es el ámbito educativo. Entonces, en este sentido, tanto se han trabajado enmiendas y modificaciones en la ley de educación, en la última ley de educación, y asimismo también hay como muchas líneas de trabajo. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, pues también tiene como muchas líneas de colaboración con centros de estudio, ámbito educativo, etcétera. Pero bueno, también ahí hay una cosa. Por ejemplo, hace poco presentamos un estudio de menores y violencia de género, también por lo que decía Cristina, que yo creo que es también muy relevante, ¿no?, los datos sobre cómo afecta la violencia de género a la población más joven, a las mujeres más jóvenes. Por ejemplo, un estudio que presentamos hace poco fue el de la respuesta judicial ante el abuso sexual a menores, y los datos son brutales, porque el abuso se produce entre los 5 y los 12 años, y bueno, o sea, hay datos que son realmente heavy, aunque bueno, en este caso estaríamos hablando de violencia de adultos hacia menores, pero bueno, que sí que hay un ámbito que es el educativo, que es fundamental, porque, por ejemplo, una cosa que dice siempre Vicky Rosell, la delegada de Gobierno contra la violencia de género, es que no es que se produzca más violencia en el ámbito joven, sino que la violencia, y esto yo creo que es bueno, también un poco dándole razón a la Cámara de la Juventud Comunista, los jóvenes verbalizan mucho más la violencia que las mujeres mayores. Es decir, las mujeres mayores tardan mucho más tiempo en verbalizar la violencia, identifican menos formas de violencia, por ejemplo, la violencia psicológica, que lo hablaba que antes creo que le decía Rebeca o Vicky, la violencia económica, que también habéis hablado de ello. O sea, las mujeres mayores identifican mucho menos la violencia que las mujeres jóvenes. Entonces, lo que también se da es que en población joven la identificación de la violencia es mucho mayor. De hecho, yo creo que la mayoría de gente no distingue entre violencia de género y violencia machista, y no, o sea, toda esta parte de lo que es violencia pareja o expareja o violencia fuera de la pareja no se distingue, porque al final es violencia machista en general, ¿no? Y es súper interesante, porque yo creo que eso también es, bueno, o sea, queda mucho curro por hacer, pero yo creo que también es una señal de que como sociedad avanzamos, ¿no? Y que ahí hay un curro que ha hecho el movimiento feminista fundamentalmente, que deja huella y que permite que las mujeres jóvenes sean mucho más conscientes de lo que es la violencia, aunque la sigan sufriendo y siga habiendo violencia en población joven. Y, por ejemplo, la violencia digital es un claro ejemplo de ello, todo el rollo del control de los teléfonos y las redes sociales y todo esto, pero bueno, que por lo menos sí que creo que en esa dirección se van dando pasos.
Perfecto. Y otra más para ti, que nos pregunta Cristina, ¿qué disposiciones normativas piensa implementar el Estado central para obligar a las comunidades autónomas a mejorar servicios sociales que son necesarios para atender mejor a víctimas de violencia machista? Bueno, yo creo que ahí es fundamental algo que o sea, lo ha planteado Vicky en su intervención y no puedo estar más de acuerdo. O sea, la realidad es que tú estableces marcos normativos centrales, como por ejemplo lo de la Declaración de los Servicios Esenciales. Por ejemplo, una anécdota para que veáis también por lo que decía Vicky, que tenía toda la razón. O sea, nosotras cuando se declaró el estado de alarma, una cosa que nos pasó es que en el convenio colectivo de las trabajadoras del 016 no estaba contemplado el teletrabajo. O sea, tuvimos que improvisar a todo correr para que las trabajadoras del 016 pudieran teletrabajar, porque en principio ellas no tenían contemplado el teletrabajo en su contrato, no tanto en el convenio, sino en el contrato de la empresa que presta el servicio del 016. Entonces yo creo que hay que establecer marcos, marcos normativos centrales como la Declaración de los Servicios Esenciales, o algo que por ejemplo no he contado, pero lo ha hecho referencia también Victoria. Pues por ejemplo nosotros planteamos a través de un Real Decreto del Ministerio de Fomento, bueno, el Ministerio de Movilidad, como se llame ahora, que es el tema de la alternativa habitacional, es decir, garantizar alternativa habitacional a las víctimas de violencia de género, y no solo porque el plan de contingencia se amplió también a víctimas de explotación sexual, trata con fines de explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, pues también durante el estado de alarma y el confinamiento pues ha sido una realidad muy, muy, muy jodida la de todas estas mujeres. Y bueno, por ejemplo, de la alternativa habitacional y que se habilitaran hoteles para garantizar alternativa habitacional durante el COVID, pues o sea, se estableció a nivel del gobierno central, pero al final son las comunidades autónomas las que tienen las competencias, o sea, las que gestionan este tipo de recursos. Y es verdad que es fundamental garantizar que más allá de la comunidad autónoma donde viva una víctima, los recursos que se establecen a nivel central y autonómico y municipal están garantizados, ¿no? O sea, que hay un mínimo común denominador que hay que garantizar, y a partir de ahí, pues ámbitos de mejora que siempre los hay, y que igual que hay comunidades autónomas que no cumplen, también hay otras comunidades autónomas que por suerte van por delante, ¿no? Pero sí que hay un trabajo muy importante porque al final, por ejemplo, las transferencias de los fondos del Pacto de Estado, como sabéis, se hacen a las comunidades autónomas, y muchas de los recursos disponibles para la lucha contra la violencia de género se gestionan a través de las comunidades autónomas. Entonces yo creo que ahí sobre todo se trata de garantizar la cohesión territorial, y que hay, pues eso, que más allá de donde viva la mujer o las mujeres que sufren violencia, y no solo violencia, o sea que también hay un montón de recursos de igualdad disponibles, quiero decir que estamos hablando de las políticas de igualdad en general, pues más allá de donde resida cada una, esos recursos estén absolutamente garantizados. Muy bien. Si alguna de las otras ponentes quiere hacer algún comentario, alguna apreciación o lo que sea, es el momento. Sí, yo quería hacer una apreciación, y es con respecto a los recursos. El problema que tenemos aquí en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es que cuando llega el dinero del Ministerio, el dinero desaparece. Y por muchas preguntas que se formulen, incluso en el propio Consejo de la Transparencia, a las consejerías a las cuales se supone que les ha llegado ese dinero, pues no hay ninguna explicación, como tampoco se explica cómo aquí hay un pacto regional contra la violencia de género que firmaron PP y Ciudadanos en el año 2018 y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, claro, tenemos una derecha que obstaculiza todas las mejoras que se puede hacer desde el gobierno central. Por eso, pues tenemos unas situaciones que luego, pues curiosamente están bien relacionadas con la violencia que sufrimos, porque aquí en la región de Murcia, pues somos la comunidad autónoma con la segunda tasa más elevada por cada 10.000 mujeres. No está mal, aparte de las 2 mujeres que han sido asesinadas, y aparte también de un índice de violencia entre menores, también con un buen aumento en nuestra comunidad autónoma. Y con una Consejería de Educación, la cual se supone que tiene presupuestado 1.100.000 euros, de los cuales ya habría gastado 786.000, pero no sabemos en qué, pues para que haya una persona docente que en los centros se ocupe de impulsar el fomento de la igualdad y la sensibilización contra las violencias machistas, y eso pues no está ocurriendo, como no está ocurriendo el fomento de los planes de igualdad en los ayuntamientos,
como no se ha resuelto las mesas de coordinación policiales en los ayuntamientos tampoco, ni las bolsas de vivienda que iba a haber para las mujeres. Es decir, no hay nada en esta comunidad, esto es un desierto y apenas si se ha empleado el dinero que ha llegado de los fondos del Estado, cuando el pacto de Estado, ese dinero porque se han visto obligados por la forma de hacer las transferencias a derivarlas a los ayuntamientos, pero desde luego de lo que se ha presupuestado para esta comunidad, pues nada se sabe. Entonces, pues yo lo que pido es que hagáis todos los esfuerzos posibles desde el Ministerio de Igualdad para ver de qué manera se podría supervisar o comprometer a estas comunidades autónomas que están gobernadas por gente de la derecha y de la ultraderecha, pues hombre, para que, en fin, pues por lo menos los fondos que se libran en cuestiones para la atención y las soluciones y de servicios para mujeres víctimas de violencia de género o de otras violencias machistas, pues que lleguen a buen puerto. Yo quiero apuntar algo a lo que dice Ana, aunque claro, a ver, ¿se me oye? Que, a ver, yo he hecho una descripción un poco de la situación y lo he hecho también con criterio objetivo. La situación arranca de hace décadas, por lo tanto no la íbamos ni se va a solucionar, ¿vale? Lo que sí tengo claro es que, claro, hay una parte que es competencia de la comunidad autónoma y otra parte que son competencias del ayuntamiento y luego pues existe la gobernabilidad y cada uno hace una prioridad de gasto en función de sus políticas y demás. Y esta región en ese sentido es cierto que se queda siempre muy, muy atrás. Incluso en ayuntamientos donde hay gobiernos del Partido Socialista y en algunos en los que incluso también ha entrado Izquierda Unida, que se ha intentado potenciar todo el tema de la igualdad, haciendo, como decía Ana, los planes de igualdad se supone que se tienen que evaluar justamente para hacer esa reflexión sobre cómo está la situación de la mujer, cómo resulta que en Murcia se ha feminizado la pobreza. Es verdad que es un fenómeno que es también a nivel de todo el territorio, pero Murcia presenta datos que ya lo ha puesto Ana en evidencia que impiden el que puedas tener un proyecto vital, como también decía Cristina. Pero yo entiendo que efectivamente lo que nos corresponde, la responsabilidad que nos corresponde a las mujeres que estamos en Murcia es continuar, y muchas veces hay que ir con el decreto en la mano. Es decir, cuando se saca el decreto que marca que ya no se puede desahuciar a nadie, pues resulta que tenemos que ir muchas veces, sabéis que se pide ahora que vayan los trabajadores sociales, ¿no? Pues vas con el decreto en la mano. O sea, es que esto es lo que dice la ley. Esto es un decreto y por lo tanto vas leyéndole a veces a la policía judicial que va al desahucio le lees el artículo que te está diciendo que hay aquí una familia que reúne los requisitos de vulnerabilidad y no puede ser desalojada. Pues nos está pasando lo mismo, por ejemplo, con los temas de mujer, si tenemos que ir con la legislación en la mano y explicándole a algún miembro del gobierno local o autonómico cuál es su obligación, pues tendremos que hacerlo. Porque evidentemente lo que también se ha evidenciado ahora es que con un gobierno de izquierda y un gobierno progresista que sí que está protegiendo a las familias y por ende a las mujeres, pues se ha evidenciado que en determinadas comunidades se han determinado boicotear las acciones de gobierno, que no siendo capaces de ver que lo único que se está haciendo con esto es buscar el perjuicio a personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad y de extrema pobreza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente a nosotros lo que nos queda, nos guste más o nos guste menos, es continuar reivindicando y continuar estando en las instituciones exigiendo que se cumpla la legislación y exigiéndole a los políticos que hay en esta región que se les votó para que cumplieran para toda la ciudadanía, no solo para la parte que le corresponde a ellos, ¿no? Entonces, pues tenemos que seguir. Aquí hay que seguir. Perfecto, sí, muy de acuerdo, Vicky. ¿Alguien más quiere apuntar algo? Bueno, pues entonces yo creo que vamos a ir cerrando el acto. Muchas gracias a las compañeras que habéis hecho un hueco para poder hablar y dar vuestro punto de vista aquí en este acto, a pesar de que sea online. A ver si pronto nos podemos ver las caras de nuevo.
en las calles y haciendo actos presenciales. Y muchas gracias a todas las personas que habéis estado ahí al otro lado escuchándonos y compartiendo el debate. Y nada, un saludo a todos y buenas noches ya. Muchas gracias, buenas noches. Vale, muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias. Igualmente. Gracias, buenas noches.